las compañeras Las Libres con Vero Cruz. Y pues viajamos hasta acá para conocer más acerca de su trabajo en relación con las mujeres. No sé si nos podrías hablar un poco de cómo surgen Las Libres y a qué causas se deben Las Libres. Bueno, nosotras justo nacimos en el 2000, en agosto del 2000, aquí en el estado de Guanajuato, el Congreso Local de Guanajuato hizo una ley donde eliminaba la causal de violación, y no solo eso, sino su ley decía que las mujeres víctimas de violación, si intentaban, no que se hicieran, si intentaban hacerse un aborto, iban a ir a la cárcel hasta por 8 años. Y a nosotras nos parecía tan absurdo que pensaran que eso podía pasar. Es decir, no solo desconocer que las mujeres ya eran víctimas de un delito y que lo menos que merecían es acceso a un derecho como interrumpir legalmente un embarazo del que no pidieron, del que además fue impuesto, y que además en el caso de Guanajuato, a partir de ahí descubrimos que la mayoría de los casos se trataba de niñas. Y no solo eso, sino niñas violadas por sus propios padres, y que el Estado las obligara a ser mamás de hijos de sus papás, nos parecía tan aberrante, tan brutal, tan nefasto. Nosotras, yo con otras amigas feministas, ya veníamos militando en el movimiento feminista a nivel nacional, y aquí en el estado teníamos un movimiento que llamamos Movimiento Amplio de Mujeres de Guanajuato, y nosotras ya de por sí veníamos trabajando a favor de los derechos humanos de las mujeres, de manera particular sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero teníamos un grupo de amigas que veníamos de organizaciones mixtas, donde vivimos en carne propia la discriminación solo por ser mujeres, y peor cuando tienes conciencia de género y ya no permites que sigan pasando más cosas, pues empieza la tensión, ¿no? Entonces la mayoría de nosotras habíamos decidido salirnos de nuestras organizaciones y formar nuestra propia organización solo de mujeres, solo feministas y con perspectiva feminista, ¿no? Dijimos, o sea, queremos hacer lo que nosotras queremos, nadie nos tiene que decir cómo sí, cómo no. Entonces no queremos que haya hombres, no queremos que sea de mujeres, queremos que sea una organización feminista, y que claramente este Estado, este gobierno entienda que Las Libres quiere hacer eso, luchar por los derechos humanos de las mujeres de manera libre, de manera autónoma, de manera independiente, con todo lo que eso significa. Y además ser la voz disidente en este estado, ¿no? No era posible que todo mundo cómodamente o tranquilamente aceptara que así es la vida de las mujeres, y ni modo, ¿no? Entonces nosotros queríamos poner en cuestión, y entonces vino esa coyuntura muy especial, porque pues así nacimos Las Libres. Nacimos de la resistencia, duramos un mes apoyando, liderando más bien todo el proceso de resistencia para lograr que esa ley se vetara, que por lo menos esa ley no pasara. Y sí logramos que esa ley se vetara, solo duró vigencia un mes, y el gobernador la tuvo que vetar gracias a la presión social que ejercimos. Y entonces así nace entonces ese contexto nos obligó a Las Libres a actuar mucho más rápido, porque veníamos diciendo, ay sí, con toda calma nos veníamos organizando. Entonces ese evento nos puso ya al descubierto, y dijimos, ya está, queremos ser Las Libres, queremos trabajar a favor de la despenalización del aborto en este estado, con todo lo que eso implica, y ser públicamente defensoras del derecho a decidir de las mujeres en Guanajuato. Entonces así nacimos en el 2000. En noviembre legalmente nos constituimos, porque sí queremos ser una organización de resistencia, pero también legalmente constituida, porque queremos que todo el mundo sepa que a través de las leyes que nos hemos dado también nos reconozcan, ¿no? Que como un actor social. Entonces nosotras, a raíz de ahí, lo que empezamos a trabajar fue en construir una red amplia de mujeres, hombres, para el acceso al aborto seguro en casos de violación. Y así conocimos la mayoría de los casos de mujeres víctimas de violación en el estado, que ponían una denuncia, y que la propia Procuraduría de Justicia les negaba su acceso al aborto seguro, pero no solo eso, sino que además
más obstaculizaba su ejercicio, porque les decía, sí te lo voy a dar, y dejaban que pasara, que creciera el embarazo, y cuando ya estaban en 12, 13 o 14 semanas, no, o sea, sí era posible, pero incluso les mentían a las mujeres, porque en Guanajuato no existe temporalidad. Legalmente se podría hacer el aborto en cualquier etapa del proceso de gestación, pero como ellos entienden que un aborto es solo hasta las 12 semanas, entonces decían, después de las 12 semanas, pues lo que hacían es meterle miedo a las mujeres y decirles, no, ya no puedes, porque si no tu vida está en riesgo y bla, bla, bla. Entonces, desde 1955 a la fecha, que existe la causal de violación en el Código Penal de Guanajuato, nunca el gobierno de Guanajuato ha dado un servicio de aborto legal. Todas las mujeres lo han tenido que resolver como pueden, ¿no? Si son víctimas de violación, ponen denuncia, terminan siendo obligadas a ser madres o interrumpir clandestinamente o hacerse lo que sea o morirse en el intento, pero el Estado no ha garantizado todavía ese derecho. Algo que se me hace muy interesante es cuando tú hablas y dices, bueno, tuvimos que echar atrás esta ley y hablas de esa presión social. ¿Cómo es que ustedes captan la necesidad de una presión social como para echar abajo esa ley, como la vamos a hacer? Pues primero nos parecía que tendría que ser lógico en la cabeza de cualquier persona, que eso no puede, o sea, no puedes dejar que pasen esas cosas. No es un asunto de las mujeres víctimas de violación, no es un asunto solo de las mujeres, no es si un día yo voy a ser o no voy a ser víctima de violación y un día esa ley me va a aplicar o no, es un asunto de humanidad. Entonces hay cosas que una dice, o sea, no puedes dejar que eso hagan, aunque ellos sean poderosos y se crean que pueden hacer lo que sea con la vida y los cuerpos de las mujeres, no. A mí, que fue quien lideró esa lucha en ese, me quedaba clarísimo y decía, yo no puedo permitir esto, yo no puedo hacer que esto pase, yo no puedo cargar en mi historia de vida que vi pasar eso, que fui consciente de eso y no hice nada. Entonces eso todos los días, porque yo me recuerdo, o sea, un mes sin dormir, yendo a los parques, juntando firmas, pero también recuerdo que había una gran indignación social, o sea, me parece que también fuimos como traductoras de una gran indignación social, o que esa indignación social siempre está, que la gente le da miedo como encabezar, liderar, porque implica compromiso, implica poner la vida enfrente, ¿no? Yo creo que la gente también solamente necesita que alguien pues empuje o esté por delante o lo que fuera, porque la verdad el día 3 de agosto de ese 2000 que hicimos la manifestación afuera del Congreso de Guanajuato, para no dejar que el gobernador rindiera su informe e impresionarlo a que echaran para atrás esa reforma, también yo creo que nos probamos la sociedad de Guanajuato, o sea, nunca nadie apostaba nada por la sociedad de Guanajuato, decir, uy, la sociedad de Guanajuato es conservadora, la sociedad de Guanajuato no se mueve, la sociedad de Guanajuato deja que es de doble moral y que le hagan lo que sea. Y recién había ganado Vicente Fox la presidencia de la República y también creo que la gente estaba muy enojada porque ellos cínicamente, el PAN, declaraban, la gente ya votó por nosotros incluso para la presidencia de la República, nos dieron un cheque en blanco, entonces podemos hacer con la gente lo que queramos. Y nosotros decíamos, no, y la gente decía, no, estaba tan enojada y decía, no significa que el hecho de que la gente haya querido que el PRI saliera de Los Pinos no significa que quería que ganara el PAN, y no significa que ganar el PAN significa que puede hacer lo que quiera utilizando su mentalidad conservadora para joderle la vida a las mujeres. Pero también por otro lado quedaba clarísimo que la mayoría de la población está a favor del aborto en caso de violación, que algo que no puede imaginar la sociedad es que una mujer víctima de violación, encima de ser violada, todavía le impongan la maternidad de un producto que no desea y que no va a querer, ¿no? Entonces me parece que se conjuntaron muchas cosas y yo recuerdo en esa manifestación la gente pasaba, los paleteros, toda la gente se sumaba y se sumaba y se sumaba. Sí vinieron compañeras de DF a apoyarnos a la manifestación, pero la gente se sumaba y se sumaba y se sumaba y se sumaba. La gente estaba muy indignada. Entonces me parece que eso hicimos nosotras, solamente catalizar o ser catalizadoras de un enojo, de una indignación social, de una protesta y de una lucha que la gente está dispuesta a dar cuando tiene claridad qué quieres ganar, ¿no? Y entonces nosotras decíamos, no queremos que gane
su conservadurismo, no queremos que gane su ideología, no queremos que impongan sus decisiones encima de la vida de las mujeres, no queremos eso. La gente se movió, nos movilizamos y logramos que esa ley se vetara, pero me parece que nosotras, yo en lo personal me vivo que solo hicimos eso, poder liderar un proceso del que la gente estaba harta y lo quería demostrar en las calles. Entiendo que el origen es de echar abajo esa ley que criminaliza a las mujeres que han abortado, ¿no? Pero recientemente creo que este fenómeno se le ha añadido otro fenómeno igualmente grave, que es los feminicidios, ¿no? Hemos rastreado y hemos visto cómo ustedes también ahora dicen esa cuestión del aborto, pero ahora los feminicidios en Guanajuato, y de hecho han hecho como toda una historia, han documentado cómo eso ha escalado. No sé si nos podrías hablar. Sí, son dos cosas. En principio eran dos cosas distintas que hoy son la misma cosa, que es la violencia feminicida contra las mujeres. Sea violencia contra las mujeres o sea aborto, estamos hablando de una violencia feminicida contra las mujeres, de parte de la tolerancia que tiene la sociedad hacia la violencia contra las mujeres todavía hoy en día, pero sobre todo de la omisión de los gobiernos de por lo menos garantizar una vida libre de violencia, y que llega al extremo de los asesinatos de mujeres que hoy llamamos feminicidios, la mayoría en Guanajuato, en caso incluso de sus propias parejas, pero la otra es incluso las mujeres muertas en vida. El caso del aborto es muy claro de violencia feminicida, la criminalización de mujeres por aborto, es decir, no tienen derecho ni siquiera a ejercer sobre su propio cuerpo, no tienen derecho ni siquiera a ejercer su maternidad, y encima las criminalizas, o sea, no les garantizaste los derechos básicos de salud, de educación, vivienda, derecho a los métodos anticonceptivos, y todavía las criminalizas, o sea, te las jodes en vida, ¿no? Entonces, eso es la violencia feminicida, todo el aparato del Estado, toda la misoginia del Estado y su sociedad en contra además de mujeres pobres, marginadas, rurales, indígenas. Entonces, nosotras empezamos en realidad de dos maneras, pensando que eran dos cosas, y fue Guanajuato quien va descubriendo, fuimos las libres quienes destapamos esta cloaca de país, ¿no? Porque de este tema, porque nosotras, como digo, en el 2000 estábamos preocupadas porque las mujeres víctimas de violación fueran obligadas a ser madres y además intentaran encarcelarlas. Cuando ganamos ganamos que esa reforma no pasara, que se vetara, pensamos que habíamos ganado. Éramos muy ingenuas, así de bueno, qué maravilla que ya logramos. No nos imaginábamos, no sabíamos, porque recién nos empezamos a meter a entender la problemática en este estado y todo lo que significa la problemática, datos duros, datos oficiales de salud, de justicia, historias de las mujeres, qué opinaba la sociedad. Nos metimos con todo, ¿no? A entender por qué pasaba esto en este estado, y entonces entendimos que no solamente, o sea, que el haber ganado ese veto no significaba nada, porque en la vida real las mujeres víctimas de violación hoy siguen sin tener acceso a un aborto legal por parte del Estado, cuando es su obligación hacerlo, fundamentalmente por sus creencias católicas de quien opera, administra y procura la justicia en este estado, es decir, por el gobierno mismo. Luego, no solo eso, fuimos descubriendo que aunque esa ley se hubiera vetado, su intención sí era real, o sea, sí la traducían en la vida real de las mujeres, es decir, encontramos años después que mujeres víctimas de violación habían sido encarceladas por intentar hacerse un aborto, pero peor aún, o sea, conocimos los casos en 2008, por fin pudimos encontrar, porque siempre tuvimos la sospecha, pero no lo podíamos demostrar, porque el gobierno de Guanajuato siempre decía que jamás, que aunque el delito de aborto existiera en el Código Penal de Guanajuato, jamás había metido a una mujer a la cárcel. Y nosotras, yo personalmente conocí a una mujer en la cárcel por aborto, y yo decía, no, es que no puede ser, o sea, allá hay una, y ya estos dicen que no, y después se fueron conociendo más casos en los medios. Entonces, en 2008, conocimos mujeres que en su mayoría eran estudiantes, y que ya sí tuvieron por lo menos la decisión de interrumpir un embarazo, conocieron de los medicamentos, del misoprostol, que puedes acceder al misoprostol para un aborto seguro, en tu casa sola, sin atención médica, pero estas mujeres se les complicó por miedo, por lo que fuera, terminaron yendo a los servicios públicos de salud, y ahí, en lugar de que les salvaguardaran su vida como es la obligación de los médicos,
y guardarles el secreto profesional, lo que hicieron fue denunciarlas. Entonces había mujeres criminalizadas, hay mujeres criminalizadas en Guanajuato y en todo el país que deciden interrumpir un embarazo, que usan el misoprostol y que luego terminan en la cárcel, mayoritariamente denunciadas por los prestadores de servicios de salud públicas. Pero todavía peor, o sea, los casos más brutales que conocimos son de estas mujeres que ni siquiera decidieron, que ni siquiera pensaron en hacerse un aborto, sino que producto de la pobreza, de su malnutrición, de su anemia, de su trabajo forzado, de estar de sol a sol, de no tener que comer, de no tener servicios de salud en todo el proceso de gestación, tienen abortos espontáneos y terminan sentenciadas por homicidios en razón de parentesco con penalidades máximas de hasta 35 años. Entonces, cuando nosotras conocimos esos 9 casos, esas 9 historias similares en Guanajuato, decíamos, es que esto no puede pasar, no puede ser que esta doble moral, que esta hipocresía se traduzca en joderle la vida a las mujeres que ni siquiera decidieron, es más, que el Estado ni siquiera les garantizó un derecho fundamental que es la vida digna, ¿no? No puede ser que les esté imponiendo y que encima las tenga en la cárcel, porque además son delitos que, si nos fijamos, son muy discriminatorios entre las mujeres y muy selectivos, porque casualmente no hay hombres, no hay médicos que tienen que ver en todo caso con el delito, sino solo mujeres, y solo mujeres pobres. Nunca encontramos una mujer rica en la cárcel, ¿no? Nunca encontramos un médico en la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos tienen dinero y tienen poder, ¿no? Aquí el problema era contra las mujeres pobres. Entonces, para nosotras era esto no puede ser, no lo podemos dejar así. Y claro, logramos en septiembre del 2010 que liberaran a estas 9 mujeres gracias a una reforma para que salieran, porque como recordaremos, el gobierno de Guanajuato solo reconoció penalidades excesivas, no reconoció que eran inocentes, pero al final pudieron salir. Y a raíz de eso, bueno, a nosotras, a las libres, nos empezaron a buscar mujeres desde los propios penales de otros estados, familiares de mujeres que estaban en los penales o organizaciones de otros estados que nos buscaban porque conocían de casos similares a los de Guanajuato para que apoyáramos su defensa. Y finalmente la última mujer que nos quedaba del 2010 ahora es Adriana, que en ese inter logramos liberar o que salieran libres varias mujeres gracias a nuestro trabajo de defensa y de litigio, pero Adriana, la diferencia de Adriana es que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso es muy importante porque significa un avance en un reconocimiento a un delito que se le impone solo a las mujeres pobres, rurales, indígenas, con características, en el caso de Adriana, que incluso ni siquiera hablaba español y aún así la condenaron, es decir, ni lo más elemental como los delitos de género, ¿no? Y entonces eso me parece que es muy, muy importante como un antecedente que hemos logrado colocar en la escena pública, en el nivel de los sistemas de justicia del más alto nivel de este país, para poner en cuestión cómo están hoy criminalizando a las mujeres solo por la idea de alguien, porque en estos casos de mujeres que han sido criminalizadas por el delito de homicidio en razón de parentesco, cuando en realidad se trata de un aborto espontáneo, la mayoría, digamos que la carga moral está más en la infidelidad, ¿no? Es otra vez los hombres cuidándose su famoso honor, ¿no? Y entonces con eso se joden a las mujeres. Y entonces me parece que eso es lo que hoy se ha puesto en cuestión, de repensarnos como sociedad, que no podemos seguirle cargando a las mujeres todas nuestras frustraciones y toda nuestra insensibilidad, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar de ser una sociedad bárbara. Si hoy existe la violencia contra las mujeres, si hoy existe la criminalización contra las mujeres solo por ser pobres, habla de que somos una sociedad nada civilizada, ¿no? Somos una sociedad bárbara, porque lo seguimos permitiendo. Y entonces nosotras en todos estos 13 años, ya 14 que cumpliremos cada año, vamos con el siglo, decía yo, nacimos con el siglo, ahora en 2014 cumpliremos 14 años de las libres, y en estos 14 años hemos hecho algo muy bien, que es documentar la problemática del aborto y de la violencia contra las mujeres, de manera particular el fenómeno del feminicidio en Guanajuato. ¿Con qué tiene que ver que este Estado siga criminalizando a las mujeres por aborto o no les siga permitiendo que ejerzan su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo? ¿Y con qué tiene que ver
que sea una sociedad que le parezca bien que los hombres, sus maridos, sus novios, sus parejas, maten a las mujeres, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Con una tolerancia brutal de la sociedad y del gobierno hacia seguir creyendo que las mujeres valen menos, que las mujeres no tienen el mismo valor que los hombres, pero sobre todo que esas mujeres están atentando contra el honor masculino. O sea, y eso me parece una brutalidad. Entonces nosotras hemos logrado documentar estos dos fenómenos, entrarle al fondo, así a la médula de estos casos y poner en cuestión y en jaque a este gobierno por estos dos temas. Y hoy lo tenemos en el banquillo de los acusados, ya lo pusimos con el tema de aborto y han tenido que modificar. A hoy lo tenemos por el de feminicidio porque el año pasado fue el último, fue Guanajuato el primer lugar con mayor índice de feminicidios en los 13 años que nosotras tenemos documentados. Es el año más violento contra las mujeres, el mayor número de feminicidios, y estamos así, no vamos a bajar la guardia hasta lograr que se declare la alerta de género en Guanajuato, porque nos parece que es el único mecanismo que podría articular todos los mecanismos institucionales, todos los recursos públicos y todas las leyes que nos hemos dado para prevenir las muertes violentas de las mujeres de parte de los hombres machistas violentos misóginos en este estado. Y el gobierno, le guste o no le guste el tema, va a tener que entrarle a resolver. Hablas de cómo estas mujeres empiezan desde diferentes lugares de la República a tratar de contactarlas, ¿no? Entendí que ese fue el caso de Adriana. Adriana creo que las ve en la tele y le dice a quien estaba llevando su caso, voy a hablar, porque decía que estaba muy espantada, muy reprimida, sin confiar, y le dice a quien lleva su caso, voy a hablar, sí, o contacto y lo menciona así en la entrevista en esa ocasión, con las que sacar a las otras mujeres. Para ustedes, las libres, ¿cuál ha sido o han sido los casos más emblemáticos, más marcados? Y por ejemplo, que el de Adriana dice, bueno, porque llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, eso es algo muy importante. Algunos otros casos, o el caso de Adriana, que les haya impactado y le han dicho, no es posible. Pues mira, yo la verdad siempre digo, cuando conozco un caso brutal, siempre digo, no, este es el caso más brutal que he conocido, pienso que no debe haber más, y siempre hay más y más y más, ¿no? Entonces, la verdad, para las libres, cada mujer significa un caso, es decir, que nos implica toda nuestra cabeza, toda nuestra energía y todos nuestros recursos, porque tenemos esa convicción en la libre. Si una mujer llega con nosotras a confiarnos su vida, literalmente, o nosotras la encontramos y nos confía su vida, la vamos a sacar. O sea, no es que solo la defendemos, no es que solo litigamos, no es que solo le damos la asesoría legal, es todo lo que signifique para sacarla de esa situación de violencia, sea del Estado, sea de su esposo, sea de otra índole. Entonces, para nosotras todos los casos son significativos, pero sí, definitivamente hay, digamos, como en el lenguaje, en la nueva narrativa se llama, hay casos paradigmáticos, pero que solo tienen un elemento, el que en nuestra experiencia es lograr que las mujeres o nosotras hagamos sus casos públicos y eso logra indignación social. Nosotras hemos tenido muy claro cuándo y por qué contamos la historia de las mujeres. Solo la contamos cuando atendemos miles de casos y solo algunos son públicos porque entendemos que ese caso en particular serviría a hacerlo público para ganar indignación social, cuando necesitamos ganar indignación social porque no vemos de otra manera que se resuelva, ¿no? Entonces, y hay como casos que han marcado así en la historia de las libres, como ese paradigma. Uno en 2003 fue el primero, bueno, en 2000 todo este escándalo, en 2003 Sandra, una mujer víctima de violación, y nosotras veníamos hablando de este tema, ¿no? Entonces de repente conocemos a Sandra, una mujer víctima de violación casi de 29 años de edad, pero con edad mental de 9 años, que es víctima de violación, que pone la denuncia a su mamá, está muy enojada porque no tienen dinero y ella tiene una hija ya y dice, yo no puedo más, no voy a poder criar otra hija más. Entonces no sabía que el aborto era legal, pero va y solicita el aborto a la Procuraduría, se lo niegan.
Y entonces nosotras hacemos un escándalo, tomamos la procuraduría para obligarles a que consignaran ese delito y no se pudo, finalmente no logramos que le interrumpieran legalmente el embarazo a Sandra porque ella estaba en un problema de salud de anemia profunda, hasta que no la sacaran de esa anemia profunda podrían interrumpirle, bueno, todo un tema médico, en eso se fue avanzando el embarazo, por lo menos logramos y hacer un trabajo integral ahí que el gobierno, porque Sandra no quería ir más a los servicios públicos, la habían tratado mal, que una ginecóloga nuestra le llevara todo su proceso y que en cuanto diera luz estuvieran ya incluso los papás adoptivos para llevarse a la niña, ¿no? Entonces finalmente terminó dándola en la adopción porque ni ella ni su mamá podían hacerse cargo de ella. Y lo hicimos muy bien para Sandra, para su familia y para esa niña que tuvo otra mejor posibilidad de vida. Y eso hizo que lográramos que el gobierno de Guanajuato metiera iniciativas de ley para reformar el Código de Procedimientos Penales para hacer accesible el aborto en caso de violación. Después logramos que Human Rights Watch viniera, o ellos más bien, ellos lograron venir a documentar los casos que las Libres veníamos trabajando para demostrar en el país a todo el Estado mexicano y acusarlo de eso, de cómo obstaculizaba y violaba doblemente a las mujeres después de una violación al negarles un aborto legal. Se puso en cuestión ese tema. Luego vino en 2009, me parece que el caso de estas 9 mujeres, a mí es el caso que me parece más fuerte, porque yo lo he dicho así, literalmente logramos arrebatarle a estas mujeres al Estado, ¿no? El gobierno las tenía en la cárcel como ejemplo perfecto de lo que según ellos las mujeres merecen, ¿no? Entonces, por hacer lo que por no hacer lo que ellos quieren, que es ser madres a costa de lo que sea, ¿no? Y entonces, para nosotras pusimos la vida para poder liberar a esas mujeres, porque por supuesto ellos no querían, negaban la información, bueno, pusieron literalmente, fue una lucha de las Libres contra el gobierno de Guanajuato y todo su aparato, ¿no? Ellos con mucho más poder, ellos con todo el dinero, ellos con todas las leyes para manipularlas a su... Y nosotras solo con la herramienta de creerles a las mujeres, de contar la historia de las mujeres y de ganar indignación social para que la liberaran el gobierno, al grado de que el gobierno no aguantó la presión social y mediática y las terminó liberando, ¿no? Entonces eso a mí me parece que ahí se conjuga mucho de nuestro trabajo, que es esto, cómo lograr la indignación social para que la razón se imponga y no se imponga las creencias personales de los que nos con un tema muy fuerte y muy doloroso para la sociedad, porque tampoco lo hemos querido discutir como sociedad, ¿no? Las mujeres sabemos que tendríamos que tener derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, pero hoy todavía la sociedad no debatimos nacionalmente ese tema. Y el caso de Adriana me parece que es un caso muy brutal porque implicó un tema que es la justicia comunitaria, ¿no? El tema de los usos y las costumbres. O sea, si bien yo creo que los y las indígenas nos llevan la vuelta en muchos temas humanos en los que tendríamos que aprenderles, es otra vez el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Otra vez los que se ponen en cuestión, es otra vez así, pero las mujeres y más el tema de decidir, o sea, los mandatos sociales de género siguen instalados en los usos y costumbres. La violencia contra las mujeres es común, igual que en el resto. No quiere decir que los usos y costumbres solo existan en las comunidades rurales o solo en la de Adriana, en todos lados. Finalmente los ministerios públicos, los jueces, los magistrados usan sus usos y costumbres para criminalizar a las mujeres. Aquí lo que me parece muy fuerte es como que tu propio padre, tu propia madre sean los que te manden literalmente a la cárcel porque piensan que es lo que mereces, ¿no? Y eso me parece que para la vida de Adriana es muy fuerte, porque hoy, aunque haya logrado salir de la cárcel, sabe que no puede ni quiere regresar a su comunidad porque su comunidad la criminalizó, le hizo daño, y ella dice, lo dice muy bien, ¿no? ¿Por qué me piden que perdone? No es un tema que puedo perdonar, porque de perdón no voy a vivir, ¿no? O sea, me jodieron la vida y yo necesito pensar qué voy a hacer porque mi papá me jodió la vida, mi tío me jodió la vida, mi comunidad me jodió la vida y se la jodieron a mis hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo que perdono y ya? No se puede así, ¿no? Pues me parece que
porque esas son las cosas que ponen así, que traen desde adentro, ¿no? Toda esta concepción de las mujeres, y que me parece que hoy Adriana nos da como esos ejemplos y testimonios de vida de, a ver, a mí me jodieron la vida, no voy a perdonar porque no es con perdón con lo que voy a vivir, pero voy a salir adelante y tengo que salir adelante con mis propios recursos y sí, dejando a mi comunidad, y si mi comunidad me hizo daño, pues no voy a regresar a la comunidad, ¿no? No me pueden pedir que siga haciendo las cosas de antes, porque ya no soy la de antes, y me parece que como lo adverso de la experiencia de estar en la cárcel, ¿no? Finalmente la cárcel le enseña la fortaleza y las ganas de seguir viviendo de otra manera, como ella entiende, bien para ella y bien para sus hijos. Y eso me parece que nos debería poner a todas las mujeres a pensarnos, ¿no? Las cosas que tendríamos que dejar, el confort, la comodidad, los mandatos sociales de género por estar bien, ¿no? Me parece que las mujeres en principio tenemos que dar el gran paso a dejar esta disque vida cómoda, que no es nada cómoda, porque sigue ahí la violencia contra las mujeres, seguimos sin ejercer todas el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, pero me parece que lo que puso en cuestión Adriana fundamentalmente es la misoginia de los hombres, del aparato del sistema y procuración de justicia contra las mujeres indígenas, contra las mujeres pobres, y que me parece que eso ya, aunque todo el mundo lo sabemos, pues hoy está al descubierto, ¿no? Somos en este tema las mujeres las que tenemos que arrancar literalmente este derecho y ejercer este derecho